Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, por su interés en profundizar sobre este tema de tanta importancia para todos los profesionales de laboratorio, sin importar el sector al que estén formando parte al momento. Hoy vamos a hablar, justamente tal como nos mencionaba nuestra presentadora, sobre agua ultra pura, la innovación en los sistemas de generación y sobre todo su distribución en los laboratorios de alto desempeño. Entonces, para iniciar esta jornada, vamos a hablar del agua que solemos encontrar en los laboratorios. Importante. En el agua, en el laboratorio, comúnmente hay equipos que son destiladores, también hay laboratorios que compran galones de agua destilada. Entonces, cuando hablamos de agua destilada, nos estamos refiriendo a aquella obtenida por la evaporación y la posterior condensación del agua. Esta agua, gracias a ese proceso, tiene una eliminación de sales y minerales y partículas. Sin embargo, pueden contener otras partículas un poco más pequeñas y también compuestos volátiles. Otra agua que también forma parte de los laboratorios es el agua desionizada o desmineralizada. Esta agua pasa por resinas de intercambio iónico. Gracias a eso se retira la mayoría de los iones que pudiera contener, sin embargo no elimina los contaminantes orgánicos. Entonces ya vamos a ir viendo las diferencias entre una y otra y eso depende, muy importante para las aplicaciones. También tenemos el agua de ósmosis inversa, que esta justamente pasa por unas membranas semiimpermeables y debido a la presión osmótica tenemos un agua un poco más concentrada. Con esta se reduce las sales, los iones y algunas impurezas. Sin embargo, no alcanza la pureza requerida para ciertos análisis que se realizan en laboratorios de alto nivel. Y ahorita vamos a profundizar cuáles son y por cómo me afecta eso al análisis. Y tenemos el agua ultra pura, que es el agua en cuestión del día de hoy. Esa agua es importante que sepan que requiere un tratamiento avanzado. Comúnmente tengo que combinar los diferentes tratamientos que tiene el agua destilada, desmineralizada y el agua de ósmosis inversa, y a eso debo adicionar una filtración final de 0.20 micras, que también vamos a ver por qué esta filtración final. Es importante que sepan que esta agua ya ultra pura es libre de iones, de partículas y de microorganismos. Entonces, para hacer un poquito la charla más dinámica, hoy vamos a tener un día en el laboratorio. Este es un laboratorio farmacéutico y tenemos a una analista en cuestión. Ella está realizando un análisis cromatográfico. Muchos se van a sentir identificados, los que utilizan esos equipos diariamente. Entonces, para profundizar un poquito en la técnica, aquellos que no la realizan diariamente, ya los que son expertos hasta me corrigen, pero justamente la cromatografía es una técnica de separación. O sea, lo que nosotros queremos es en un analito ir separando los diferentes compuestos para cuantificar. Entonces, en el desarrollo de un método analítico, lo que se hace es una comparación de un estándar con respecto a una muestra y los trabajo a la misma concentración. Luego corrijo con la pureza que tenga mi estándar. Entonces, en este equipo yo tengo unos solventes en la parte de arriba que son los que componen la fase móvil. Estos reactivos siempre los elegimos con un grado de pureza. Si estamos hablando de un HPLC, los reactivos que voy a colocar acá arriba son de esa misma pureza. Entonces tenemos a María. María es analista en un laboratorio de control de calidad. Ella va a realizar, en el día de hoy su jefe le entregó varios productos de las que debe obtener un resultado. Positivo o negativo, eso no lo sabemos, pero ella tiene que tener un resultado el día de hoy. Ella utiliza solventes de alta pureza, tanto metanol como acetonitrilo HPLC. Sin embargo, al preparar sus muestras, ella decide usar agua destilada. Estoy diciendo que ella decide usar agua destilada, ¿verdad? Que la culpa es de María, no que en el laboratorio solo hay agua destilada o en su defecto agua ósmosis. Que donde María, ¿verdad?, tiene que preparar su muestra haciendo soluciones de metanol, grado HPLC, con agua que no tiene ese mismo grado de pureza. Esa decisión es de María totalmente, que conste. Entonces, María usa metanol HPLC, acetonitrilo HPLC y agua destilada. Entonces les voy a dejar una pregunta que vamos a responder al final. Esa es María, mírenla ahí.
¿qué impacto creen que podría tener esta decisión de usar este tipo de agua en la confiabilidad de sus resultados? Asimismo, como se elige los grados de pureza del agua, asimismo lo hacemos con los reactivos. Y todo depende de la técnica analítica con la que estemos trabajando, al igual que los equipos. Tenemos reactivos que son grado analítico, grado ACH, grado USP, muchos estándares que se utilizan, grado HPLC, grado UHPLC, grado gradiente, grado espectrometría de masa, grado cromatografía de gases. Y asimismo tenemos el grado ultrapuro. Y así lo solicitamos, o sea, usted solicita, mira, yo necesito un acetonitrilo para espectrometría de masas. Ese es el que me tienen que entregar y ese es el que voy a poner para el equipo. Pero ¿por qué no somos tan exigentes con el agua? Aquí tengo un certificado de un bueno, yo no lo veo tan bien, pero este acetonitrilo HPLC, justamente están todas las analíticas que realiza el fabricante para asegurar que cuenta con este grado de pureza, que también lo hacemos diariamente al recibir cualquier reactivo. Nosotros verificamos que realmente cumple con lo que dice el fabricante. Entonces, calidad del agua en el laboratorio. Depende de la técnica analítica que se va a emplear o la que se emplea. También depende y va en armonía con la pureza de los reactivos, tal como comentábamos. Y es importante también que sea compatible con los equipos que estemos realizando. Todo debe ir en consonancia. Todas son soluciones que se preparan, forman parte de un proceso y tengo un resultado final. Y nadie quiere tener un resultado o tener que repetir. O sea, siempre tratamos de trabajar de que lo primero que haga ya ese sea mi resultado. Si no, si hay dudas, me toca repetir, consumos más reactivos, más tiempo, y el tiempo en la industria es dinero. Entonces, el agua de laboratorio es clasificada según su pureza y para eso hay varios estándares internacionales, siendo el más exigente el de ACTM, la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. También tenemos a la ISO, también tiene sus estándares sobre la calidad del agua. También tenemos el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorios, LSI, y también las farmacopeas. Aquí menciono la farmacopea de los Estados Unidos, pero también tenemos la europea, la japonesa, que también establece sus estándares. Entonces, vamos a hacer una comparación sobre las impurezas que pudieran tener el agua. Tenemos impurezas orgánicas. Algunos ejemplos son las sales, fosfatos y nitratos. Y eso lo que afecta es a la conductividad que pudiera tener mi agua. Ya vamos a ver la importancia que tiene la conductividad en el agua. Orgánicos también tenemos a grasas, proteínas, fenoles, tianinos. Y estos pueden aumentar el ruido o interferencias en diferentes sistemas analíticos. Y puede haber una reacción cruzada en los reactivos que estoy utilizando durante mi análisis. También puede tener partículas. Las partículas suelen ser arena, rocas, restos de vegetales, todo va a depender de la naturaleza de mi agua, siempre verificando la importancia de una buena agua de alimentación. Entonces, esto suele obstruir equipos, por ejemplo, con los autoclaves, si a los autoclaves al momento de utilizar agua no usamos una agua de calidad para las resistencias que tiene se pueden obstruir por las mismas sales y ya el autoclave no sirve para nada. También los microorganismos, y bien importantes estos. Menciono acá algunos géneros de microorganismos que tienen presencia en el agua, pseudomonas, pulcoderia, coliformes, parásitos también. Entonces, estos pueden liberar endotoxinas que dependiendo de la naturaleza de la prueba, imagínense aquellos laboratorios que realizan prueba de esterilidad, que tienen que verificar el nivel de endotoxinas, que el agua que estén utilizando para la preparación de muestra lo contenga, o sea, el resultado que vamos a dar no es efectivo y también conlleva mucho costo porque hay que repetir. Y gases disueltos como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, que en el caso del dióxido de carbono puede tener la capacidad de formar burbujas en los equipos y ya sabemos que en diferentes técnicas analíticas una burbuja nos hace pasar mucho trabajo. Entonces, las regulaciones, como les comentaba, la más rigurosa es la CTM. Entonces, básicamente lo que hacen los laboratorios es tener un sistema o que su
sus parámetros internos estén de acuerdo a ese, porque si es el más riguroso ya yo cumplo con los demás. Entonces, en el caso de ACTM, dice que para el agua de tipo 3, la conductividad debe ser 4 microsien sobre centímetros, para la tipo 2, 1, y para la tipo 1, que es el agua ultra pura, 0.05 microsien sobre centímetros. En el caso de la ISO, miren acá la diferencia, para la grado 3 me dice que sea 5, el grado 2 sí están igual, que es 1, sin embargo para la grado 1 es 0.1, hay una diferencia. Entonces, si cumplo con ACTM, ya cumplo con ISO. En el caso de las farmacopeas, acá tengo una tabla comparativa sobre la USP y la EP, de acuerdo a los parámetros que establecen del agua. Acá es importante hacer referencia al carbono total orgánico, en el que ambas coinciden de acuerdo al límite de 500 partes por billón. Sin embargo, en cuanto a la conductividad, la USP es más estricta que la europea, ya que me dice que tenga que ser 1.3, mientras que en la europea es 4.3. Y también la parte de la CLCI, a diferencia de los otros estándares, no me habla de conductividad, sino de resistividad, que es lo inverso a eso. Entonces, justamente, en la conductividad, en la resistividad, para la tipo 1 debe ser mayor a 10. Entonces, vamos a hablar sobre los sistemas de generación de agua ultra pura. Ya hemos visto la importancia que tienen. ¿Por qué se necesita? Porque de la misma forma que exijo grado de pureza para mis reactivos, asimismo debo exigir para mi agua. Y con más razón porque el agua es el disolvente universal. O sea, no hay un proceso que se realice en el laboratorio en el que no se necesite agua. Todo, y en todos los sectores. Entonces, importante saber que para obtener agua ultra pura no se puede obtener en un solo proceso de purificación. Necesito una combinación de ambos. Y, sobre todo, para obtener esa calidad deseada. Esos procesos de purificación de agua, tenemos una prefiltración, regularmente es con carbón activado y filtros de profundidad. Este suele ser de 5 micras. Tenemos para obtener agua tipo 3, que a los dos que tenía antes solo le agrego la parte de osmosis inversa. Y así, a medida que voy agregando un proceso, así mismo va mejorando mi calidad de agua. Ya tengo agua tipo 3, de acuerdo a ACTM, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la tipo 2, que ya agregué en la tipo 3 osmosis inversa. Sin embargo, aquí agrego la electrodesionización o el intercambio iónico. Y ya que estamos hablando de agua pura. Sin embargo, para obtener el agua ultra pura, yo puedo agregar ultrafiltración, medidor de TOC o lámpara UV. Hay equipos que combinan ambas técnicas, pero todo va a depender del grado de pureza que yo requiera. Si realmente yo tengo, por ejemplo, en la planta hay un medidor de TOC en línea, no necesariamente yo necesite que mi agua de laboratorio tenga un medidor de TOC. Entonces, ¿qué hace cada etapa de purificación? En el caso del carbón activado, se suele utilizar mucho en los cartuchos de pretratamiento y lo que hace es que absorbe los contaminantes orgánicos y el exceso de cloro. A veces pasa que el agua que recibimos del alcantarillado tiene un alto contenido de cloro, que incluso cuando lo recibimos en la casa nos damos cuenta. Entonces, para esto sirve, que incluso muchas personas tienen estos filtros en sus casas también. También tenemos los filtros de profundidad. Estos filtros son utilizados como una barrera física, entonces tienen un tamaño de poro donde se van a quedar retenidas en la parte superior las partículas que comprenden este tamaño. Se usa mucho el de 5 micras, pero también se puede usar de 1.2. Al final es retener la mayor cantidad de partículas sobre la superficie. Y tenemos la parte de osmosis inversa. Esta es la membrana semipermeable, tal como le comentaba, que justamente a través de la presión osmótica que se genera puede eliminar bacterias, iones disueltos y material orgánico. Entonces, estos tres elementos que están acá forman parte de una prefiltración. Quizás en muchos de los laboratorios de los que se forman parte, el agua que entra a los procesos productivos sea resultado de esta osmosis inversa. Sin embargo,
Hay otros que el agua entra con mayor calidad porque tienen intercambio iónico, tienen resinas de intercambio iónico que justamente lo que hacen es que retienen los iones y los cationes. Entonces ya mi agua va entrando con una mayor calidad. Pero esto no significa que mi agua es ultra pura todavía falta. Tenemos también la electrodesionización, es un equipo llamado EDI, que justamente lo que hace es que utiliza la corriente eléctrica para atraer iones a través de una membrana. Es importante que sepan que este tipo de equipos requieren agua de alimentación pretratada. Es decir, que el proceso que vimos en la página anterior, ya esta agua está pretratada. Lo mismo pasa con la lámpara UV. Utilizamos la lámpara UV, la longitud de onda suelen ser de 185 y 254. Esto es porque en la primera se destruye el ADN de los microorganismos y descompone los contaminantes orgánicos. Entonces, para la purificación de agua, lo que hace la diferencia en un sistema de purificación de agua ultrapura es esta parte acá. Los filtros de membrana de 0.20 micras. ¿Qué hace este filtro? En fábrica, ¿verdad? Todos los fabricantes de filtro deben hacer esta prueba que se llama reto bacteriano. Lo que deben hacer es verificar la calidad de su filtro utilizando una suspensión de un microorganismo llamado Brebundimuna diminuta. Ese mide 0.22 micras. Entonces, ¿qué pasa? En fábrica lo que hacen es que tienen una suspensión de microorganismo y la hacen pasar por el filtro, que es de 0.20. Si mi filtro está correctamente, lo que va a hacer es que el microorganismo se me va a quedar arriba. Entonces, el agua de abajo, mi filtrado, yo la analizo y verifico ya con la técnica microbiológica para verificar que no esté presente. Es lo mismo que se hace en los filtros que se utilizan para los medicamentos estériles. Y tenemos ultrafiltración. Esta es muy utilizada para la parte de biología molecular, donde las ADN-RAsas pueden afectar los análisis. Entonces, acá se usa un tamaño de poro mucho menor, que es el de 0.20 micras. Entonces, ¿cuáles son los usos de los tipos de agua? El grado tipo 3, grado laboratorio, es para aplicaciones generales. Aplicaciones generales nada crítico, lavado de cristalería, para alimentar los baños, también para la alimentación de autoclaves. Esta agua ya pasó por un sistema ósmosis. Tenemos también el agua pura. El agua pura se utiliza para aplicaciones estándares de los laboratorios, para preparación de medios de cultivo, reactivos, análisis cualitativos, en el área clínica, por ejemplo, para análisis parasitológicos o histológicos. Y tenemos el agua ultrapura, que es para aplicaciones críticas, ya que estamos hablando del uso en equipos altamente sensibles, como UHPLC, espectroscopía de masa, ICP, para MALDI-TOF, técnicas PCR, también para los análisis de TOC, que necesitamos un agua libre de TOC, electroforesis, entre otras. Entonces, acá les traigo un diagrama de flujo de básicamente cómo es todo lo que les mencioné ahorita. Acá tenemos el agua de entrada del laboratorio. Siempre importante medir la conductividad en todos los procesos, porque eso es lo que nos asegura que realmente el pretratamiento está funcionando. Entonces, acá tenemos el filtro de carbón activado en conjunto con el filtro de profundidad de 5 micras. Entonces, luego de la salida de ahí, pasa la bomba, igual mido conductividad. Acá pueden ver el agua de salida, cómo va saliendo el resultado. Tenemos los cartuchos de ósmosis inversa, igual, luego que termine esta parte, se mide conductividad. Y aquí pasa a la parte de EDI, la electrodesionización. En este diagrama en particular, el agua va a almacenaje. Esta agua se puede utilizar para las aplicaciones de agua tipo 2 que mencioné ahorita, o también para alimentar un equipo de agua tipo 1. Hay equipos, por ejemplo, que te pueden proporcionar agua tipo 3 y tipo 1, agua tipo 2 y tipo 1. Eso va a depender del equipo, pero sobre todo de la aplicación, porque lo ideal es tener el mejor equipo para la aplicación que se esté realizando. Entonces, este es un diagrama para la generación de agua tipo 1. A diferencia del anterior, vemos que acá tenemos ultrafiltro y que también tenemos el filtro final de 0.20 micras. Entonces, ¿cuál es la distribución? ¿Qué tanta agua puedo obtener?
Va a depender también de las necesidades del laboratorio. Por ejemplo, de agua tipo 3 o grado de laboratorio hay equipos que te dan de 8 a 24 litros por hora. De agua pura o tipo 2, que también llama desgrada analítico, te pueden dar de 5 a 40 litros por hora. Y de agua ultra pura tipo 3 te pueden dar hasta 120 litros por hora. Todo va a depender del agua de entrada. Importantísimo esto. O sea, el equipo me puede funcionar bastante rápido, pero va a depender de la calidad de mi agua de entrada. Y asimismo van a depender los consumibles también, porque si el agua que está entrando a mi planta o a mi laboratorio es de muy mala calidad, con una conductividad muy alta, los cartuchos de pretratamiento, el filtro final se va a saturar más rápido. Entonces, lo que asegura que los equipos funcionen correctamente, que los consumibles te duren el tiempo que establecido por fábrica o incluso más, es la calidad del agua de entrada. ¿Recuerdan a María? Vamos a hablar de María y su ensayo en HPLC. Entonces, hablamos que para HPLC primero preparamos los solventes, pesamos nuestros estándares, hacemos la preparación de nuestras muestras, lo llevamos al equipo, ya esa es la parte ahí de ejecución del ensayo, y luego tenemos el resultado, la comparación. Pero ustedes recuerdan que María tenía una diferencia en los grados de pureza de los reactivos que estaba utilizando. Entonces, tal como acá tenemos su equipo, sus fases móviles que componen ahí la parte analítica del equipo, que mis compañeros que realizan métodos analíticos me van a decir, ¿por qué más acetonitrilo, metanol, la polaridad, cómo interfieren? Ella también. Problemas en cultivos celulares, hay tendencias analíticas bastante novedosas en esa parte de la fabricación de vacunas y así mismo puede afectar. Y sobre todo la inexactitud en las preparaciones de soluciones. En todos los laboratorios de todos los sectores se preparan soluciones diariamente. Entonces, una exactitud, una preparación mal, todo eso es tiempo. Entonces, como conclusiones, tenemos que el agua ultra pura es esencial para todos los laboratorios, sin importar el sector, ya sea farmacéutico, biotecnológico, electrónico, de análisis químico, microbiológico. Y sobre todo, en esos laboratorios la aparición de impurezas puede llevar a trazas y ese tipo de trazas alteran los resultados y lo que siempre tratamos es de tener resultados confiables, por eso hay validación de procesos, validación de métodos, que tengan robustez, que tengan repetitividad. También la calidad de agua influye directamente en la confiabilidad de los ensayos analíticos y la reproducibilidad de los análisis. La parte de la confiabilidad es esencial, o sea, lamentablemente cuando se pierde la confianza en un laboratorio no hay marketing que lo mejore. Eso se gana diariamente. Cuando ya esa confianza se pierde, no hay forma, como dicen. Y sobre todo que el proceso de purificación es riguroso. Combina diferentes tecnologías para garantizar esa pureza química y microbiológica que se requieren para diferentes técnicas. Importante también el mantenimiento de los equipos de generación de agua, justamente esto garantiza la continuidad en el tiempo de los mismos y que también son claves para asegurar esa calidad del agua. Importante también destacar que contar con un equipo de generación de agua ultra pura es invertir en confiabilidad, en reducción de riesgos, en reducción de repetición de muestras, pérdidas de tiempo y recursos. O sea, el comprar un frasco de agua ultra pura es bastante caro. Es importante también que sepan que el agua tipo 1 inmediatamente entra en contacto con el medio ambiente, ya es tipo 2. O sea, inmediatamente, ahora mismo la generamos, el agua ultra pura se debe usar en ese momento. No es para yo guardarla, inmediatamente la guardo, está en contacto con el medio ambiente, los microorganismos que pudieran estar aquí, todas esas partículas ya me van a contaminar mi agua y ya mi agua va a ser tipo 2. Entonces, importante esa parte. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme.